olvide. Bueno, jóvenes, ahí se queda ya para que ustedes piensen en dos maneras diferentes de resolver esa integral. Bueno, jóvenes, como les dije, el día de hoy vamos a iniciar con una nueva técnica que, como también mencioné hace un momentito, propiamente no es una nueva técnica, sino más bien es trabajar con un tipo especial de funciones, las funciones trigonométricas. En muchos libros ustedes van a encontrar, en muchos textos, esto como una técnica de verdad, o sea, técnica, resolución de integraciones de funciones trigonométricas. Pero si ustedes son cuidadosos en la mirada que le dan a la forma de resolver estos problemas, se van a dar cuenta que al final del día son usar la técnica de sustitución y la técnica de cambio variable y la técnica de integración por partes, pero con un tipo especial de funciones que son las trigonométricas. Lo que sí vamos a utilizar y mucho, y esta parte es como bien importante porque aquí es donde uno en verdad empieza como a recordar y se tiene que aprender, incluso por tanto uso, se van a llegar a aprender muchísimas de las identidades trigonométricas. Y les voy a recordar, aquí yo puse 10 identidades trigonométricas que bien pudieran ser un formulario sumamente básico, pero que al final del día puede servir, ¿sale? De hecho, si ustedes se fijan, la uno, 2 y 3, con que yo me aprenda una, las otras dos salen inmediatamente. Y lo vimos en el curso de cálculo diferencial. Por ejemplo, si yo me aprendo esta, que es la identidad trigonométrica pitagórica, en algunos textos así viene, y si divido todo entre seno, pues voy a obtener esta. Perdón, entre coseno obtengo esta. Y si divido todo entre la siguiente, la divido, o tomo recíprocos, no. Si divido entre seno voy a obtener esta. Entonces, pues con que me aprenda esta, ya tengo las otras dos automáticas. Las otras dos, la 4 y la 5, son identidades que tienen que ver con la suma de ángulos. Voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos utilizar ese tipo de formulario o de fórmulas en algunas integrales que son bastante bien bonitas, son bien interesantes. La 4, 5 y 6. La 7 y la 8 son los ángulos dobles, el seno y el coseno de ángulos dobles. Y si ustedes se dan cuenta, ¿por qué me sirve un ángulo doble? O por qué podría servirme esta fórmula? Porque en algunas ocasiones es mucho más sencillo trabajar con el ángulo sencillo, el A, en lugar de 2A. Pero también puedo hacer un cambio de variable, ¿sale? Es decir, se puede utilizar de las dos maneras, la 4 y la 5. Perdón, la 7 y la 8. La 9 y la 10, al final de cuentas, si ustedes se fijan, son despejes de las que ya están allá. Por ejemplo, esta es despeje de esta. Ah, no, perdón, no. La 9 es despeje de la 10. Y bueno, y ahí nada más se hace como un pequeño, se puede elevar al cuadrado o algo y ya sale la otra, ya está. ¿Sale? Estas son las fórmulas que yo recomiendo tener a la mano. No pido que se las aprendan tampoco, o sea, van a irselas aprendiendo, van a darse cuenta que van a ir surgiendo muchas, sobre todo las pitagóricas, las del ángulo doble, que son bastante útiles. Porque estas, fíjense que estas son bien interesantes porque me permiten cambiar un ángulo al cuadrado a un ángulo doble, y un ángulo doble puedo trabajar de una mejor manera haciendo un cambio de variable. Fíjense cómo empezamos como a darnos cuenta de cierto tipo de comportamientos de las funciones cuando estoy tratando de antiderivar, es decir, estoy integrando, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a dar cuenta de que nuevamente no hay un camino directo, es integración, chicos, a veces conviene mucho el olfato, conviene una manera de resolverlo. Si ustedes en algún ejercicio que yo voy a mostrar de los que vamos a ver el día de hoy, lo pueden resolver de otra manera y llegan al mismo resultado o a un resultado equivalente, fantástico, chicos, eso es lo ideal, eso es lo mejor que ustedes podrían estar haciendo. Entonces, pues los invito a no quedarse simplemente con la manera de yo resolver cosas, ustedes pueden encontrar otras maneras, pueden revisar en internet otras formas de resolver estas integrales. Se vale, chicos, se vale. Lo importante es que ustedes siempre nutran ese interés por seguir avanzando y resolver este tipo de problemas, ¿sale? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver un ejemplo. Recuerden, en esta parte, en esta sección de técnicas de integración, la situación que estoy tratando de desmenuzar a lo largo de todas estas clases y de las siguientes es cómo puedo antiderivar, o sea, cómo puedo hallar una función que al derivarla me quede esta función coseno cúbico de x. Recuerden también, no hay un ejemplo genérico
de este tipo de técnicas. No lo hay. Hay más bien como ejemplos muy comunes que uno puede resolver. Y obviamente los demás se van a parecer como a este, pero no hay realmente un ejemplo genérico, como por ejemplo, les puedo dar 2 puntos y ahí siempre van a encontrar la línea recta. No, 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 no. O sea, aquí sí no hay una fórmula inmediata, no hay una manera de entrarle al problema directo, simplemente es como ir pensando ejemplo a ejemplo, cómo puedo arreglarme las cosas para poder resolver el problema, ¿sale? Entonces es prácticamente ese el objetivo. Bueno, como les dije, cada ejemplo es particular al final del día, pues vamos a resolver algunos, ¿sale? Y si ustedes se fijan en esta parte de integración de funciones trigonométricas, pues voy a seguir utilizando las dos técnicas anteriores por partes y la de sustitución o cambio de variable. Esas van a ser unos caballitos de batalla sumamente necesarios. Por ejemplo, en este caso del ejemplo, coseno cúbico de x a la dx, ustedes tienen que reconocer también que el coseno cúbico ahí lo que me están diciendo realmente es coseno de x al cubo, ¿sale? Eso es lo importante. Obviamente no tengo una fórmula directa de mis integrales indefinidas básicas de las que me sirven a mí. No hay una fórmula para el coseno cúbico directamente. Y repito, probablemente en algún formulario de estos de 50,000 páginas haya un coseno a la n cuando n es impar y le dan un bicho enorme. Una pérdida innecesaria y un desperdicio de papel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre vamos a poder resolverla de una manera un tanto más creativa con lo que yo puedo hacer, ¿no? Y cómo puedo acomodarme las cosas para que vayan surgiendo los resultados. Eso es lo importante. Los formularios de verdad van a decir, ah, es que el profe no le gustan los formularios, no, no me gustan mucho. La verdad es que no me gustan mucho. Bueno, vamos a resolver esta integral, chicos. Recuerden que uno de los objetivos principales de la integración, al menos en el cambio de variable, es hacer que aparezca mi diferencial. Ese es el objetivo. O sea, cuando yo transformo una función, yo espero obtener el diferencial, ¿sale? ¿Por qué? Porque ese me va a permitir hacer un cambio de variable y llevarme a otra letra, a otra variable, valga la redundancia, en la cual voy a poder resolver directamente la integral utilizando ahora sí una fórmula de las integrales definidas directas. ¿Sale? O sea, convertirme en lo que está difícil en algo que esté en esta parte básica. Entonces, en este caso, recuerden que si tengo un coseno, el coseno, por su naturaleza, sus diferenciales siempre van a estar en función del seno. ¿Ok? Es decir, si yo tuviera una función seno aquí a un ladito, pues ya rifé. ¿Por qué? Porque automáticamente puedo hacer u al coseno y ya tengo el diferencial fuera. Ya está. El diferencial del coseno es menos seno. No importa el signo negativo, lo puedo sacar. El punto entonces es hacer que el diferencial esté. Pero el problema que yo tengo es que ese diferencial no lo tengo. Y aquí es donde viene la parte importante de mis identidades. El coseno, al final de cuentas, el coseno cúbico, pues ahí hay un coseno cuadrado, ¿sale? Es decir, esta integral la puedo ver como coseno de x por coseno cuadrado de x de x. O sea, lo único que hice fue separar el coseno en estas expresiones, coseno de x por coseno cuadrado, porque eso me va a quedar, se conserva la base y se suman los exponentes. Bueno, pues los separé. Ahora, ¿por qué me conviene el coseno cuadrado que aparezca? Porque, ¿qué creen? El coseno cuadrado me puede llevar a una función seno. ¿Cómo? Con mis identidades. De hecho, con esta. Y esta me puede hacer aparecer un seno. ¿Y qué creen? Si ya tengo la función seno por ahí, probablemente pueda dejar este coseno libre por allá, pero que sea al final del día mi diferencial. Es la parte interesante. Por ejemplo, entonces yo tendría esta integral así y pues puedo utilizar mi identidad trigonométrica del seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1. Puedo despejar el coseno cuadrado de esta, es decir, seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Puedo despejar el coseno cuadrado, de lo cual me quedaría eso, 1 menos seno cuadrado de x. Pero fíjense cómo ya hice aparecer una función seno, que combinada con esta función coseno,
pues ya van quedando los diferenciales uno con el otro. Ese es el objetivo, chicos. Transformar para hacer que los diferenciales vayan apareciendo. Esa es realmente la parte importante aquí en esta técnica. Lo voy a poner entrecomillado porque realmente es utilizar las otras técnicas y relacionarlas con las identidades trigonométricas. Eso sí es bien importante. Saber y conocer las identidades, pero sobre todo saber cómo usarlas. Entonces, ya sin tanto preámbulo, yo puedo tener lo siguiente. Esto es coseno de x por 1 menos seno cuadrado de x de x. Ahora voy a distribuir, separo mis integrales y voy a ver qué me queda. ¿Sale? Entonces yo tendría en la primera integral la integral del coseno de x, siempre me lo tengo que llevar, este de x que tengo aquí va a estar multiplicándose también. Recuerden, es un elemento sumamente necesario al momento de antiderivar. Menos, ese menos lo estoy sacando de este producto, de este negativo que yo tengo aquí, cuando yo multiplique por el coseno. Cuando yo separe mi integral, pues lo saco de una vez. Es una constante y va para afuera. Entonces voy a tener integral del coseno de x por el, perdón, por el seno, aquí me equivoqué, por el seno cuadrado de x de x. Ahora, recuerden, muy importante, cuando trabajo con funciones trigonométricas, el argumento es esencial. Es decir, esto que está aquí, no puedo simplemente como obviarlo. Mi argumento es sumamente necesario de ir llevando. Ahora, fíjense de algo. Esta integral es directa. Ya me quedó bien bonita. La integral del coseno de x, según mi formulario, aquí está, es el seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. Es decir, esa ya ni siquiera la tengo que pensar. Esa ya está resuelta. Entonces esto me va a quedar, una vez integrando, seno de x. Ya está. Menos la integral del coseno de x por el seno cuadrado de x de x. Y ahora me voy a aventar esa segunda integral. Recuerden que lo que yo estoy resolviendo aquí es la integral y, o sea, a esta le voy a llamar y. ¿Sale? Esa es y, integral y. Se utiliza así simplemente por comodidad también para no estar escribiendo todo otra vez. ¿Sabes? Ya saben ustedes, somos medio flojitos a veces. Bueno, entonces pues vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, fíjense de algo muy importante. Me convino a hacer este cambio en la identidad de separar y de multiplicar. ¿Por qué? Porque realmente, chicos, si ustedes se dan cuenta, esto que yo tengo aquí, sobre todo el seno cuadrado de x, yo lo puedo ver también de esta manera. Seno de x al cuadrado. Eso es una propiedad de las funciones trigonométricas, lo puedo hacer. O sea, no hice nada extraño. Pero aquí ya me va a permitir hacer un cambio de variable. ¿Pero por qué? Y aquí es donde ustedes tienen que olfatear, intuir, empezar como a visualizar qué es lo que necesitan previamente, incluso antes de escribirlo. Yo, si tengo un seno al cuadrado, es decir, un seno de x, la función seno de x al cuadrado, si yo hago el cambio de variable u igual al seno de x, para que me quede algo u al cuadrado, necesito su diferencial, necesito su ajuste. El ajuste, al ser el cambio de variable, la función seno de x, necesita necesariamente un coseno, porque la derivada del seno es coseno. ¿Y qué creen? Con la cosa que yo hice, pues ya lo logré, aquí está. Eso que acabo de sombrear en verde es automáticamente el diferencial de la función seno. Coseno de x por dx. Entonces, pues me conviene un cambio de variable. Por lo tanto, haciendo un cambio de variable, bien bonito, digo que mi variable sea u, voy a hacer mi cambio de variable seno de x. Y ojo, y aquí viene la parte interesante. ¿Por qué no seno cuadrado? Diríamos nosotros. ¿Qué creen? Si yo encuentro mi diferencial, esto es 2 seno de x por el coseno de x de x, es decir, derivé, y tengo que derivar con regla de la cadena el seno cuadrado. 2 seno de x por la derivada de u, es decir, la derivada del seno es coseno. 2 seno de x, coseno de x de x. El problema, chicos, es que si bien es cierto, ya tengo un coseno, ¿qué creen? Necesito otra función seno que complete el diferencial, y no la tengo, porque ya tomé todas las funciones seno de x que yo tenía en este producto. ¿Se dan cuenta cómo este no me funciona?
Por lo tanto, aquí, acá, con este cambio de variable, me falta una función seno. Entonces, pues no me conviene ponerlo al cuadrado, definitivamente. Porque si lo pongo simplemente como seno de x, el diferencial, la derivada del seno, pues va a ser coseno de x por dx. ¿Y qué creen? Ya lo tengo en verde. En la integral también. Entonces, esta integral, chicos, déjenme hacer esto otra vez aquí. Voy a volver a copiar seno de x menos la integral. Y aquí viene mi cambio de variable. Entonces, coseno de x dx, o sea, estos dos elementos, no es otra cosa que el diferencial de u. Ahí está. Es decir, este se va acá y este se va aquí. Ahí está, ese es el du. Y seno de x al cuadrado, pues no es otra cosa que u al cuadrado. Pero ¿qué creen? Esta ya es directa. Esta es directa y es de la forma x a la n. Ya están, jóvenes. Entonces, pues vamos a integrar bien bonito. Igual a integral seno de x. Fíjense cómo me voy llevando el seno de x porque ya lo integré, chicos. O sea, es parte de la fórmula, es parte del resultado. Y aquí voy a tener la integración, la integral de u a la n, pues va a ser u a la n más 1 entre n más 1. O sea, u a la n más 1, perdón, al cubo entre 3 más mi constante. Ya estuvo, ya integré, chicos. Por lo tanto, hago mi regreso triunfal a mi variable x y me quedaría seno de x al cubo dividido entre 3 más una constante. Y si ya ustedes quieren dejarlo así ya un poco más coqueto, pues pueden dejarlo así, ¿no? Entre 3 más una constante. Y se acabó, chicos, ya está. Si yo derivo este bicho y debo de encontrar coseno cúbico de x. ¿Sale? No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario, algo. Aquí lo voy a poner un poquito más pequeño para que se alcance a ver todo el desarrollo que nosotros realizamos en este caso. Fíjense que no utilicé una nueva técnica. Eso es lo que trato de decir. No es una nueva técnica, solamente utilicé mis identidades y a veces por eso parecería para los estudiantes creen que es otra técnica. No es otra técnica, chicos. Simplemente utilizar bien mis identidades trigonométricas. Eso sí, lo necesito de una manera muy clara. O sea, necesito tener, si ustedes quieren, siempre utilicen un formulario muy básico a la mano, que tengan a la mano, el de integración y el de identidades trigonométricas, por ejemplo, y les aseguro que van a estar muy bien con esos básicos, porque van a ser las esenciales, básicamente. Ese es su objetivo, ¿no? Ser lo más básico posible. Y el punto es, ¿cómo transformo una sustitución, utilizando una sustitución trigonométrica para hacer aparecer diferenciales? Esa es la parte importante. Noten cómo ahora mi objetivo es, ¿cómo le hago para que aparezca el diferencial y hago cambio de variable? Aparezca el diferencial y cambio de variable. Aparezca el diferencial y otra vez. Entonces, ahí lo único que hice fue pensar, ok, si tengo una función coseno, necesito su diferencial que esté en función del seno. Oh. O si tengo puras funciones seno, necesito hacer que haya un coseno para que ya se complete su diferencial, principalmente. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda con esta integral? Es bastante sencillita, es simplemente una identidad rapidísima y muy, muy importante. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahí la tienen. Esa sería la respuesta de esta integral. No hay mucho pierde. Una identidad trigonométrica de las que se llaman las identidades pitagóricas, porque están elevados al cuadrado. ¿Sale? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, jóvenes. O sea, recuerden, aquí ejemplos es prácticamente algo diferente a pensar, algo que tengo que como reflexionar al principio. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a ir con el ejemplo número 2. Seno cuadrado de x de x. Nuevamente, chicos, no me sirve mi formulario básico. ¿Por qué? Porque no tengo una función seno al cuadrado de x. Solamente tengo seno de x. ¿Ok? Entonces, pues mi formulario básico pues no me sirve. Necesito transformar. Necesito sustituir. Necesito una identidad que me permita cambiar el panorama, cambiar, hacer que aparezcan diferenciales. Y vamos a analizar un poquito la integral. Aquí tengo seno cuadrado de x. Alguien pudiera decir, bueno, profe, eso es 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Y qué crees? Si es cierto,
podríamos poner esta. De hecho, ya lo utilizamos hace un ratito, pero con el coseno cuadrado. Y obviamente lo puedo despejar y para obtener 1 menos coseno cuadrado de x. Y si es cierto, jóvenes, o sea, tendríamos, al separar las integrales, tendríamos algo como esto. Menos dx, importantísimo mi integral de x, esa es x, menos la integral del coseno cuadrado. Pero si se fijan, caí como que otra vez en la misma cosa. ¿Por qué? Porque el coseno cuadrado pues se parece mucho a este seno cuadrado, ¿no? O sea, necesitaría ya sea una función seno para completar el diferencial o otra cosa que me permita, perdón, resolver o transformar esto, pero evitando el cuadrado. Realmente esa es la parte interesante. ¿Cómo evito el cuadrado? Porque el cuadrado es como que lo que me está dando lata, tanto en el anterior como en el anterior ejemplo. Vamos a mi formulario y vamos a ver qué pudiéramos utilizar del formulario. Y aquí vienen unas cuestiones bien importantes. Hay unas fórmulas, sobre todo las últimas, en donde el formulario, o la identidad, mejor dicho, la identidad trigonométrica, me permite cambiar un cuadrado en un ángulo doble. Y el ángulo doble sí es más sencillo de trabajar. ¿Por qué? Porque puedo hacer un cambio de variable. Pero ya no tengo la función elevada al cuadrado. Eso es importantísimo. Entonces, si les parece, y como ya escribí un poquitito, pues puedo utilizar la fórmula número 9, la identidad número 9, en donde el coseno cuadrado del número alfa, o del ángulo alfa, perdón, es igual al coseno del ángulo doble, 2 veces alfa, más 1 dividido entre 2. Y no me preocupo el más 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque eso es un medio y lo puedo integrar fácilmente. Entonces, el que realmente me interesa es el coseno doble del ángulo doble. Pero piensen un poquito. Coseno del ángulo doble, no necesito una integral, perdón, no necesito un diferencial. ¿Por qué? Porque puedo hacer al ángulo, el argumento lo puedo hacer como cambio de variable y utilizar mis fórmulas básicas. Uno ya va agarrando callo. ¿Sale? Ojo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer eso, ¿sale? Entonces tengo la identidad trigonométrica que me puede servir es que el coseno del ángulo alfa, coseno cuadrado, es igual al coseno del ángulo doble más 1 dividido todo entre 2. Esa identidad, chicos, me transforma un cuadrado en un doble. Mucho más sencillo de trabajar. Mucho más sencillo. Pues vamos a hacer lo propio, ¿sale? Entonces aquí tengo la i, esta es mi integral, esta es la integral y la vamos a ir llevando. Voy a integrar de una vez dx, jóvenes. O sea, ¿qué función tuve que haber derivado para llegar a dx? Pues fácil, x menos la integral y voy a hacer mi cambio de variable, perdón, no mi cambio de variable porque no necesito un cambio de variable, voy a hacer mi identidad o voy a, mejor dicho, emplear mi identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de x, perdón, aquí se me pasó la variable, sumamente importante, les dije, yo no la pongo, coseno cuadrado de x, voy a tener entonces que esto es el coseno del ángulo doble más 1, todo esto dividido entre 2 por dx. Y voy a empezar a separar, chicos, ¿sale? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a cambiar de color para irnos un poquitito avanzando. Esa X la voy a llevar porque ya la integré, me va a servir hasta en el resultado final. Menos, separo mis integrales, jóvenes. Tengo aquí dos integrales porque tengo una suma. Separo esas integrales y la segunda debe ser bien sencillita. Número 1. Número 2, voy a sacar de una vez constantes. Jala, de una vez para afuera, para no me estorbe. Y ojo, 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 ojo. Coseno de 2x entre 2 es esto, ¿no? Que acabo de escribir. Este 2 no se cancela con este 2, jóvenes. Si hacen eso, no, 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 ¿ok? El 2x es un argumento, chicos, es un ángulo, no tiene nada que ver con el número de afuera. Por favor, no cometan esos detalles que son a veces muy conceptuales. Es decir, mira, hay un 2 acá y lo cancelo. No, no, no. O sea, coseno 2x no se está multiplicando la palabra coseno por 2 ni por x. Es coseno de 2x. Estoy hablando del argumento de una función trigonométrica. Ojo, ¿ok? No vayan a decir, profe, pero es que sí. No, chicos, no. Mucho cuidado con eso. Es una cuestión algebraica, pero la menciono porque sí me ha pasado. ¿Sale? Entonces, repito, separo la integral, saco constantes y empiezo a trabajar con ella. Entonces voy a tener menos un medio la integral del coseno del ángulo doble con su diferencial
menos, también menos un medio por la integral del diferencial de x. Ahora, el menos que yo tengo aquí en ambos casos de la integral fue por este menos, ¿ok? Que salió de este menos, que vino de este menos. O mejor dicho, este menos vino de aquí, que vino de la identidad pitagórica que utilicé. Ya está, chicos, o sea, prácticamente ya me quedó lista la integral. ¿Por qué? Porque en este caso, pues vamos a hacer un pasito más, menos un medio. Esta la voy a volver a copiar. Ahora la resuelvo, vamos a resolverla en un momentito más. Ese menos un medio de la integral del dx, pues es prácticamente un medio de x, ¿no? Ya, la puedo poner de una vez, menos un medio de x. Ahora, un siguiente paso, voy a simplificar estos dos valores. Aquí tengo 1 menos un medio, pues sería un medio de x menos un medio por la integral del coseno del ángulo doble de x. ¿Sale? Y ahora sí, vamos a empezar a resolver esta integral. Aquí viene la parte interesante de haber utilizado una sustitución adecuada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, coseno de 2x no es una integral directa, no es directa, si ustedes se fijan, vamos a nuestro formulario, no es una integral directa. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo tengo es seno de x y coseno de x. El ángulo es unitario, el ángulo tiene coeficiente 1, ¿sale? Es un monomio, 1, 1x está. Pero aquí yo tengo 2x. Si se fijan, tengo 2 veces el ángulo. Sin embargo, uno puede decir, no hay ningún problema. Y sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Puedo llevarlo prácticamente a tener un ángulo unitario. ¿Cómo? Haciendo un cambio de variable. Voy a hacer que u sea igual a 2x. Ojo, u no voy a hacer coseno de 2x. ¿Por qué? Porque el diferencial me va a hacer aparecer una función seno y yo no tengo funciones seno en esta expresión. Pero lo que sí tengo es la posibilidad de cambiar un ángulo doble a un ángulo unitario haciendo el ajuste necesario con mi diferencial, ¿sale? Entonces, cuando yo haga u igual a 2x, voy a obtener que su diferencial es igual a 2 de x. De lo cual, chicos, prácticamente el diferencial de u sobre 2 es igual al diferencial de x. Entonces, fíjense cómo ya tengo el diferencial de x. Ya. Y está muy padre porque aquí yo nada más tengo el du sobre una constante. Y las constantes, ¿qué pasa? Se van de la integral. Fuera de la integral. No pasa nada con ellas. Entonces, es muy sencillo trabajar con coeficientes, con las constantes. Vamos a volver a copiarla. Voy a tener un medio de x menos un medio de la integral y hago mi cambio de variable, chicos. Entonces, coseno de 2x, pues va a ser coseno de u. Y fíjense, ya me quedó directa porque ya puedo utilizar mi formulario de antiderivadas directas, o sea, esta. Ya está. Pero voy a ponerle el ajuste que tuve que considerar al hacer cambios de variable, que esto va a ser diferencial de u sobre 2. Pero no hay bronca. ¿Por qué? Porque al final del día ese 2 que yo tengo ahí, pues va a salir del diferencial como un medio y se va a multiplicar por el un medio que estaba afuera y me va a quedar un cuarto del integral del coseno de u por el diferencial de u. Y esta, afortunadamente, ya es directa. Y entonces mi integral valdría un medio de x menos un cuarto y la integral del coseno de x o coseno de u, no importa, es la variable, lo que importa es que es unitario. Esto es lo más importante, es unitario. Por lo tanto, el ángulo, ¿ok? Entonces voy a tener coseno de u, la integral del coseno es el seno. ¿Por qué? Porque si usted deriva seno, va a obtener coseno. Y ahora sí, más mi constante. Y por lo tanto, ahora yo me regreso al mundo de las x completamente poniendo seno de 2x más una constante. Y voilà, listo, concluimos, chicos. La integral salió de boleto. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Ahí lo voy a poner un poquito más chiquilla para que ustedes puedan apreciarla toda en su esplendor, la integral. ¿Sale? Ahí está. Entonces, sí es un ejercicio bien bonito porque hago identidad, un cambio de variable.
Ahora, también quizás, jóvenes, incluso me pudo haber evitado un paso. Probablemente me pudo haber evitado la identidad trigonométrica pitagórica. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, pudo haber utilizado probablemente la fórmula de la identidad número 10. Aquí está. ¿Y qué creen? Esta me lleva al coseno del ángulo doble de una vez. Y ahí es donde uno dice, bueno, pues es lo mismo, pero pues puedo empezar diferente y me evito un paso. Optimization, jóvenes, optimizar tiempos, optimizar recursos, optimizar número de las veces que veo el formulario. Pues me va a funcionar, jóvenes, va a funcionar al final del día este tipo de estrategia también. Va a llevarme a lo mismo. Ahora, puede ser, jóvenes, que cuando yo haga una nueva técnica u otra manera de resolver la integral, no llegue exactamente a la misma respuesta que mi vecino o mi compañero, pero puede ser que yo llegue a una, vamos a decirlo así, a una expresión equivalente, es decir, que se tiene que simplificar o que se tiene que utilizar una identidad para llegar a la otra. Y a veces eso es lo que pasa con muchos estudiantes. Quieren revisar sus respuestas en Wolfram o en matemática, en Deriv, en lo que ustedes quieran, tengan a la mano, y le sale un bicho ahí que dice, oye, pero a mí no me quedó nada de eso. Y a veces porque Wolfram y todos estos programas de paquetería lo que hacen es simplificar a la mínima expresión y a veces nosotros lo dejamos bastante amplio, ¿no? Así como que muy extenso. Por ejemplo, puede ser que en algunos libros de texto la respuesta haya sido esta o si ustedes lo ponen en el Wolfram, la respuesta sea esta. Y fíjense que utilicé una identidad del seno del ángulo doble, que es 2 veces seno por coseno. Y entonces simplifiquen este de aquí y ¿qué creen? Les van a llegar a esto. Menos 1/2 del seno de x, coseno de x más una constante. ¿Es correcta? Correctísima. ¿Es la misma? Es la misma. Lo único que hizo simplemente fue utilizar otra identidad en mi solución para simplificar algo que yo tengo ahí. Pero bueno, en lugar de ver un ángulo doble, pues puse la identidad que es 2 veces el seno de x por el coseno de x, el seno del ángulo doble, y pues con eso simplifiqué ese 2 con ese 4 y pues yo obtuve esto. Ahora, tengo esta integral resuelta ahora no en términos de una función del ángulo doble, sino en términos de funciones de ángulos unitarios. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Cuál es correcta? Las dos. ¿Cuál van a pedir el maestro en el examen? Cualquiera de las dos. No hay ningún problema. Es decir, si ustedes llegan a la última, fantástico, se inventaron un paso más, qué bueno, tienen su palomita. Lo dejé hasta el otro, genial, ya está. Ahora, no se vale, eso sí, lo voy a hacer hincapié, no se vale dejar bichos enormes, como por ejemplo, que tengan términos semejantes y que simplemente no hayan querido reducirlos. Ojo, eso pues sí, tampoco se pasen ahí ya estuvo, ya llegué y listo, ya que el maestro vea que es. No, 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 tranquilos. Traten de reducir, traten de utilizar lo más obvio, de hacer las mínimas cosas para que quede la respuesta un tanto más digerible, por decirlo de esta manera. Las dos respuestas, chicos, son exactamente la misma. Es exactamente la misma solución, simplemente una tiene un pasito extra utilizando una identidad también. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es correcta? Las dos, jóvenes, las dos. ¿Cuál voy a aceptar en el examen, en el escrito, etcétera? Cualquiera de las dos, chicos. Y repito, traten de simplificar siempre que sea posible. Ahora, ahí obviamente es muy quisquilloso. El seno del doble, el ángulo doble es 2 veces. Pues sí, sí, sí. Uno diría, no, no lo necesito. Yo les diría, no, yo lo dejaría como el ángulo doble. Pero bueno, es a gusto del cliente, ¿sale? Pero sí, obviamente, tratar de simplificar entre todo lo posible, lo más que se pueda. ¿Sale? Eso sí es importante. Eso sí lo repito y lo recalco. Hay que tratar de simplificar siempre. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más, chicos. Y probablemente con este vamos a concluir la clase del día de hoy. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, no duden en avisarme. Aquí nosotros podemos resolverla de una vez. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a pensar esta. Y aquí, pues, aquí puede uno jugar mucho con lo que se tiene en este caso. Y a veces uno puede, incluso no sé, incluso justo lo que hicimos en la primera, ¿no? Como tenía un seno al cuadrado, perdón, sí, en esta, tenía un coseno cúbico, perdón,
Pues tratamos de que aparezca una función seno, ¿no? Para utilizarla como diferencial. Probablemente pueda hacerlo aquí también, probablemente, no sé, puedo empezar como a jugar un poquitito con las funciones seno y tener algo como esto, seno cúbico por seno de x. Pero el seno cúbico no tiene una identidad directa, de hecho tendría que ser la del seno cuadrado, entonces podría ser seno cuadrado por seno cuadrado de x y probablemente ahí me salga un ángulo doble o algo como por el estilo. Y aquí es donde viene la parte interesante, como siempre les he repetido, de los ejercicios que tienen que ver con integración, con las técnicas. No hay un camino directo, chicos. Yo tengo que elegir uno y, como dicen por allá, aguantar vara para ver qué es lo que obtengo y si no va por viento, por buen camino, pues de una vez empezar como, no, ¿sabes qué? Como que por aquí ya no va la cosa, vamos a intentar otro cambio de variable o alguna sustitución o como ustedes quieran. Repito, si ustedes ven esta expresión seno a la cuarta de x, probablemente si tienen un formulario de estos como de cuadernillo que tiene como 5000 fórmulas, se van a encontrar una de estas, seno a la n con n par y les va a dar un bicho enorme. No lo necesita. Piensen más bien qué puedo hacer con la integral para acomodarla a mi conveniencia. ¿Sale? Pues ya hice ahí dos sustituciones, ustedes se podrán dar cuenta. Uno empieza como a olfatear, ¿saben? Uno empieza como a, pues a darse un quemón aquí, pues necesito un seno cuadrado para ponerlo en 1 menos seno menos coseno y que aparezca una función coseno, pero al final del día me va a sobrar otra función seno que voy a poder poner con esto y va a ser seno cuadrado. Y entonces miren algo muy interesante. Esta integral pues puede ser vista también como acabo de escribirla aquí, como seno cuadrado de x al cuadrado de x. ¿Sale? Se conserva la base y se multiplican los exponentes. Ahora, si yo ya la construí de esta manera o la representé de esta forma que tiene que ver, es lo mismo, pero simplemente visto de otra manera, la potencia 4, pues podría incluso utilizar esta identidad del seno cuadrado que hace un ratito no utilicé. Pero esa cosa va a estar elevada al cuadrado. Aguas, aguas allá, ¿sale? Entonces, vamos a utilizarla, ¿no? Fíjense cómo funcionan las fórmulas. Coseno cuadrado es coseno del ángulo doble y se suma 1. En el seno cuadrado es 1 menos, es decir, es prácticamente, tiene los mismos elementos, pero el coseno del ángulo doble es negativo. Para que ustedes se la aprendan mejor, de una manera más rápida, si quieren verlo así, uno puede utilizar estas mnemotecnias. Entonces, vaya, esto al final del día es la integral de 1 menos el coseno del ángulo doble, perdón, coseno del ángulo doble de 2x dividido entre 2 al cuadrado de x. ¿Sale? Ahora, tengo ahí un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo, chicos. Vamos a ver qué puedo obtener. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Uno empieza a explorar, jóvenes. Y entonces, ahora noten algo. El 2 que está dividiendo es como si ustedes estuvieran multiplicando por un medio al 1 menos coseno de 2x y todo esto está elevado al cuadrado. O sea, eso que acabo de escribir y la expresión que tenemos entre manos es exactamente la misma, es equivalente, nada más que puse la fracción un medio. Ahora, cuando yo llevo al cuadrado, pues esto me va a quedar un cuarto que multiplica a 1 menos el coseno del ángulo doble y todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué quiero con esto? Que ese un cuarto, pues de una vez vamos a ponerlo fuera, chicos. Un cuarto del coseno, perdón, del 1 menos coseno del ángulo doble elevado al cuadrado de x. Ahora sí, ya se ve como un binomio al cuadrado, vamos a elevarlo al cuadrado, ¿sale? Entonces voy a tener un cuarto por la integral y empiezo 1 menos 2 veces el coseno del ángulo doble más el coseno cuadrado del ángulo doble. Y esta es una parte importantísima. Es el coseno cuadrado del ángulo doble. Y lo voy a poner entre paréntesis así para que no se nos olvide que el argumento es 2x. Y ese coseno cuadrado, pues es por utilizando el binomio al cuadrado. El cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Ahí está. ¿Qué logro con eso, chicos? Pues algo bien padre, porque al final de cuentas ya puedo separar, ¿no? Puedo separar todas estas integrales y tener la siguiente. Pues voy a tener un cuarto de la integral de dx menos
Este 2 que está aquí, fíjense que este 2 que está aquí va a salir de la integral y se va a multiplicar por este un cuarto, porque este un cuarto multiplica toda la integral. Por lo tanto, voy a empezar a simplificar de una vez. 2 entre 4 me va a quedar un medio por la integral del coseno del ángulo doble, 2x de x. Y aquí quiero que ustedes se den cuenta de algo. Coseno de 2x es prácticamente directa. Solo hay un cambio de variable bien chafa con respecto al 2x para tenerla directa, como en este caso. Aquí está. Es exactamente esta, miren, ya la resolvimos. De hecho, ya la resolvimos. Ahí está. Ahí te la volvemos a hacer, no pasa nada. Y aquí voy a tener más un cuarto de la integral del coseno cuadrado del ángulo doble de x. Profe, Sí, adelante. ¿podría volver a repetir por qué queda menos un medio en la integral de coseno de 2x? ¿Este un medio de dónde salió? Sí. Claro. Mira, muy sencillo. Este 2 que tú tienes aquí, que sale de la fórmula del binomio, se va a multiplicar por este un cuarto. Porque el un cuarto tiene que afectar a todos los de la integral. Es decir, cuando yo separe la integral de estos tres, este un cuarto va a multiplicarse por cada uno. Aquí te va a quedar un cuarto, sin problemas. Pero este 2 va a salir de la integral como menos 2, porque aquí además tienes un signo, y te va a quedar 2 sobre 4, y eso es un medio. Y aquí es donde aparece el un medio. Por eso. Ok, profe, ya, ¿Vale? gracias. Y después, este un cuarto, ya para terminar, este un cuarto multiplica a la última integral y aquí está. Ya está, simplemente distribuyo. Obviamente distribuyo ya de una vez más rápido, mucho más directo, ya no me aviento todos los pasos, ustedes ya son niños grandes, entonces ya, vámonos directo, ¿sale? Pero sí, fue prácticamente eso, fue una simplificación del 2 con el 4 de abajo y me queda un medio. Bueno, entonces, pues continuamos, jóvenes. Vamos ahora sí a resolver la integral, a ver qué nos queda. Ahora, algo muy importante. Bueno, vamos a ver qué nos va quedando, ¿sale? Integral, a ver, qué nos va a quedar, a ver cuál nos queda directa. Un cuarto de la integral de dx, pues ese es un cuarto de x, ¿no? Ya, integramos. Ahora voy a tener menos un medio. Y esa integral, pues, ¿qué creen? Tengo que hacer mi cambio de variable. Y a ver, como no quiero, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer para que nos quede bonita? Y no quiero que quede así como que muy difícil. Vamos a hacer algo, la voy a dejar expresada y ahorita la resolvemos en el siguiente paso. Menos un medio de la integral, porque quiero hacer un comentario con respecto a la última integral. Integral del coseno de 2x de x más un cuarto. Y aquí viene una parte importante ya para concluir y ustedes la van a terminar. Fíjense que aquí nos quedó coseno cuadrado de 2x. Chicos, aquí es una parte sumamente que ustedes tienen que darse cuenta de algo. Coseno cuadrado de 2x no es igual que esta, porque tiene un cuadrado. ¿Qué hago? Pues puedo utilizar otra vez mi identidad trigonométrica. Fíjense que la identidad trigonométrica del coseno cuadrado me lleva a un ángulo doble. Y recuerden, la ventaja de los ángulos dobles, como lo vimos hace un momentito, es que me permiten hacer cambios de variable y una constante es la que se me va a estar ahí ajustando simplemente. Y las voy a tener prácticamente directas. Pero en este caso voy a utilizar esta identidad, la número 9. El coseno cuadrado del ángulo es igual al coseno del doble del ángulo más 1 sobre 2. Pero recuerden, el que ustedes tienen ahí es el coseno cuadrado de 2x. Es decir, este es alfa. ¿Sale? Entonces, cuando les diga 2 veces alfa, es 2 veces el ángulo que tienen aquí. O sea, 4x. Y ya se dieron cuenta cómo puedo utilizar este formulario también. Es decir, lo que me está diciendo el formulario es que me fije en el ángulo, en el argumento. Es el doble del argumento, pues es 2 veces lo que tenga ahí. Si tengo un bicho de tercer grado, o de cuarto, quinto, séptimo grado, pues va a ser 2 veces ese bicho. No me importa. ¿Sale? Entonces, para utilizar correctamente esta identidad, entonces tendría un cuarto de la integral y hago mi cambio de variable otra vez. Entonces, se dan cuenta, van a quedar varias integralcitas ahí bien chiquitas y bien, ¿cómo se llama? Una detrás de otra. Entonces voy a tener coseno cuadrado de 2x, pues voy a tener, como es coseno cuadrado, se suma el ángulo doble. Va a ser coseno de 2 veces el ángulo
2 por 2x más 1 dividido entre 2 dx. Ahí está. Por lo tanto, ya para ir avanzando, ya para terminar, y ustedes la concluyen, chicos, échenme la mano con eso. Voy a tener el coseno del ángulo doble de x más, multiplico de una vez y separo integrales. Aquí hay dos integrales, jóvenes. Hay dos integrales aquí y este 2 va a salir de aquí y va a multiplicar a ese 1/4. Entonces voy a tener 1/8 por la integral del ángulo del coseno, de la integral del coseno de 4x dx, le pongo su dx de una vez, más 1/8 de la integral de dx. Ahí está. Ese 1/2 de aquí del final, este 1/2, lo sacamos de una vez, lo multiplicamos por este 1/4 y este integral se queda con su dx nada más. Ojo con eso, chicos, eso es bien interesante, es bien importante. Separo, pero tengo que separar en función de tantos términos y todos van con su dx. Si ustedes quieren verlo de una manera muy práctica, el dx va multiplicando a todo lo que está aquí. ¿Sale? Entonces cuando separe tiene que ir con su dx. Bueno, chicos, entonces queda pendiente simplemente, queda pendiente esta integral y esta integral. Pero estas integrales son directas prácticamente. ¿Por qué? Porque en el primer caso tengo que hacer un cambio de variable, ahí viene otra técnica, 2x, y aquí mi cambio de variable sería 4x. Si ustedes se fijan, en este caso mi diferencial sobre 2 va a ser igual al diferencial de x, y aquí mi diferencial sobre 4 va a ser igual al diferencial de x. Ustedes se fijan, ¿qué fue lo que hice? Pues derivé de una vez, chicos. ¿Se dan cuenta cómo vamos agarrando más callo? El diferencial de u es 2 veces diferencial de x. Diferencial de u aquí es 4 veces de x. Despejo, diferencial de u sobre 2 es igual a dx. Diferencial de u sobre 4 es igual a dx. Ahora, dense cuenta que estoy utilizando la misma letra para dos diferentes integrales que estoy cambiando de variable. Pero si no quieren hacerlo así, como lo pongo, pues pongan otra letra, chicos, para que no se vayan a equivocar. W, 4x. El diferencial de W es 4 veces el diferencial de X. El diferencial de W sobre 4 es igual a dx. Y hagan los cambios, integren y encuentren el resultado final. O sea, falta integrar esta además también, no se les vaya a olvidar, ese es 1/8 de X, que se va a simplificar con el 1/4 de X que tienen al principio, más su constante, y ya están del otro lado. Chicos, ¿alguna duda? Si no, de mi parte sería todo. Por favor, terminen esta integral. Mañana la retomamos. Mañana continuamos trabajando con algunos otros ejemplos de integración de funciones trigonométricas, que no es otra cosa que identidades, utilizando las identidades para ver cómo podemos arreglar y acomodar las integrales para que aparezcan los diferenciales que necesitamos. Bueno, chicos, de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.